En este momento de la transición planetaria hay un incentivo, un estímulo muy fuerte por parte de la jerarquía para que algunos seres y algunos grupos puedan actualizar su servicio mediante la ejecución de mantras. Porque las energías mántricas del ciclo anterior cada vez son más inoperantes, porque su constitución energética vibratoria responde a la energía propia de la polaridad desde la cual fueron ofrecidas a la humanidad. Todo lo que fue ofrecido durante el ciclo anterior lo ofreció el basamento de la polaridad masculina positiva. Entonces, así fuera una herramienta de corte elevado, hoy tiene un grado de desactualización. Acá una pregunta respecto a los mantras, ¿no? ¿Qué necesita un mantra para ser reconocido como tal? Primero, ser una energía actualizada. Porque un mantra, como decíamos, puede haber tenido un soporte, un respaldo, ser la expresión de una etapa, de un ciclo, y en determinado momento pasar a ser desactivado. La misma fuente que activa un mantra, la misma fuente que ofrece un mantra como una herramienta de servicio al planeta, a la humanidad, la misma fuente empieza a desactivarlo. Porque las fuentes supramentales, las fuentes internas, las fuentes cósmicas, las fuentes que son realmente capaces de ofrecer esas herramientas, no están nunca en desfasaje, jamás están desactualizadas. Esas fuentes vibran, pulsan directamente en sincronismo con las necesidades cósmicas propias de un planeta, con las necesidades cósmicas propias de un sistema solar, de una galaxia o de un conjunto de galaxias, y la combinación de necesidades de los distintos planos, dimensiones, niveles, que son el campo conjunto donde las conciencias que van a utilizar los mantras van a cooperar mediante ese servicio. Lo primero que se necesita para reconocer un mantra es la capacidad intuitiva lo suficientemente desenvuelta y no interferida. Porque todo lo que no forma parte del mundo tridimensional necesita una condición por parte de la conciencia que trascienda el mundo de los sentidos. Todo lo que tiene que ver con el mundo tridimensional, nosotros lo podemos registrar con algún grado de efectividad, unos con un cierto tipo de condición, otros con algunas diferencias, con este bagaje de los sentidos. Pero si un mantra es genuino, la fuente es supramental, quiere decir, la fuente está más allá del mundo de los sentidos, la fuente está más allá del mundo de la forma, de las leyes materiales, ya sean materiales en términos mentales, emocionales, físicos. Entonces lo primero que tiene que tener un ser es una falta de interferencia y suficiente estabilidad y desenvolvimiento evolutivo en términos de intuición para poder ser receptor de ese estímulo, tener la capacidad de captar el estímulo, de adaptar el estímulo a su conciencia y de interpretar, de decodificar ese estímulo y darle formato, mediante esa captación, darle formato mántrico, quiere decir tener la capacidad de adaptar esa energía que llega a su conciencia para una utilización mántrica, para que pase a formar parte del servicio que solo los mantras y nada puede suplantarlos pueden ofrecer. Primero, el mantra tiene que ser una herramienta genuina, proceder de una fuente interior. Segundo, la capacidad del ser en términos intuitivos para reconocer aquello. Y tercero, que el ser no solo tenga la capacidad intuitiva para reconocerlo, sino que pueda ser lo suficientemente flexible también para ser guiado internamente, orientado internamente para la aplicación de ese mantra. Hay seres que en ciertas etapas de su proceso evolutivo pueden intuitivamente captar algunas energías, donde luego tienen interferencias o donde luego tienen demoras, es en cuanto a la aplicación, en cuanto a llevar a la práctica la ejecución de aquello que intuitivamente recibieron. Y esto puede ser vivido en términos mántricos, como en términos de instrucción, de información. Un ser puede recibir una información interna y después tener un problema para aplicarla. Un ser puede recibir un estímulo interno y después tener una interferencia para ser herramienta de circulación de ese estímulo interno. Un ser puede percibir un mantra,
Pero luego de que esa percepción genuinamente ancló en su conciencia, operó en su conciencia, su envolvimiento, su identificación, su complicidad más o menos consciente con las fuerzas materiales terminan inhabilitándolo como una herramienta válida para la aplicación de lo que el mantra está buscando generar a través de esa conciencia o de un conjunto de conciencias al momento de ser aplicado. Un mantra necesita estabilidad por parte de aquel que lo está percibiendo. Un mantra es una herramienta interna, pero necesita estabilidad. Si el ser es inestable, es como aquel que le tiembla la mano al momento de operar. Puede hacer un desastre, porque tiene que pasar la hoja del bisturí al lado de una arteria y termina cortando la arteria. Entonces, si una persona es inestable, aunque hubiera percibido un mantra genuinamente, ella puede generar, mediante la aplicación o el intento de aplicación de ese mantra, si no supera la inestabilidad, oleadas de movimientos mágicos o oleadas o conformaciones de campos de fuerza y no de espectros de energía que estén relacionados al mantra. Entonces eso sería fundamentalmente lo que debiéramos tener en cuenta. Y una vez captado el mantra, el ser tiene que volcarse a un trabajo de reforzamiento, de profundización, de silencio y de quietud. Porque en ocasiones, esto no se repite, no es una regla fija, pero en ocasiones un ser puede captar una energía mántrica y necesitar todo un ciclo, una etapa, un proceso, un lapso para purificar esa captación, para ordenar esa captación en su conciencia, para que esa captación encuentre en su conciencia un campo donde implantarse adecuadamente. A veces el ser, una vez que captó los estímulos iniciales, tiene que predisponerse a quietud y a silencio para que todo eso pueda acomodarse, para poder armonizar con esa energía, quiere decir para poder establecer un vínculo lo suficientemente estable con esa energía. Acá preguntan si es kármica la forma en que la humanidad capitaliza las experiencias. ¿Podría ser diferente o eso está asignado de antemano? Lo primero que nos llegaba cuando estábamos leyendo las preguntas, ordenándolas sobre el escritorio, es algo que nos puso una persona hace unos días, colocó una sugerencia hace unos días una persona en el buzón de sugerencias, donde pedía que se tratara el tema del sentido común. ¿Qué es el sentido común? ¿Para qué sirve el sentido común? Algunas veces las personas hablamos del sentido común y para qué sirve, por qué en algunas personas funciona, en otras no, pero generalmente no se tiene muy claro esto del sentido común. Y mientras leíamos esta pregunta, nos venía aquella sugerencia de la persona que nos pedía hablar un miércoles del sentido común. Y sentimos que tal vez ver esto desde el origen, el porqué y el funcionamiento del sentido común nos sirva como para ir profundizando esta cuestión. Porque se suele hablar del sentido común y al momento de definirlo uno se queda con esa cosa así media indefinida, que es el sentido común. Y acá nos pregunta si es kármica la forma de capitalizar las experiencias. Y el sentido común es un estado que se instala en el ser precisamente a partir de la sumatoria de experiencias. ¿Y por qué se llama sentido común, en todo caso, esta sumatoria de experiencias? Porque está relacionado a la capitalización precisamente de un conjunto de seres que por algún motivo interactúa socialmente, culturalmente. Puede ser un conjunto muy amplio de seres o un conjunto muy pequeño de seres. Puede ser una familia, un clan, un grupo, una nación o también una cultura amplia, general, planetaria, como la que nosotros componemos. Entonces, cuando un conjunto de seres va haciendo el acopio de la resultante de sus experiencias, con o sin conciencia de ello, lo que está construyendo mediante ese acopio de experiencias es un bagaje, es un contexto, es un cúmulo. Esa capitalización es precisamente lo que da origen al sentido común. Porque los seres, aunque no lo conversen entre sí, aunque no lo trataran entre sí, empiezan a tener ópticas en común respecto a la derivación de las experiencias, al resultado de las experiencias, al impacto de las experiencias. Entonces, se pongan o no a hablar de ello, empieza a instalarse por las vivencias comunes ante las coyunturas
lo que se podría decir la capitalización de esas experiencias como sentido común. Hay aspectos de lo que se llama sentido común que solo son válidos para un grupo, para un clan, para una horda, porque la sumatoria de experiencias, el perfil de esa sumatoria es casi exclusivo para ese clan, para esa horda, para ese grupo, para esa familia, pero no para el resto de los seres con los que comparte la vida planetaria. Si nosotros, por ejemplo, trajéramos una persona de un área donde no hay tempestades, ciclones, huracanes, donde siempre a lo largo del año el clima es bastante apacible, con pocas situaciones extremas, y lo colocáramos en un territorio donde vive una tribu que en ciertas épocas del año vive tremendos colapsos climatológicos y que aprendió a observar las señales en los cielos, en el viento, en el cambio de la dirección, en la humedad, y saber que se viene una gran tempestad, o se viene un huracán o un ciclón. Si pusiéramos esta otra persona de aquel lugar en ese territorio, ante las señales que los otros por sentido común inmediatamente y espontáneamente reconocerían, esta otra se quedaría mirando el cielo, lo que podría significar que fuera destruida su vida por un huracán o por una tempestad. ¿Sí? Para algunas personas podría ser de sentido común, si ven una víbora de cascabel, dar la alarma y ver qué hacen con esa víbora de cascabel. Pero si traemos un ser que se crió en una tierra donde todas las víboras son culebras no venenosas e ignora que hay víboras venenosas, el sentido común no va a operar en esa persona. Va a operar en quienes tienen la experiencia de saber, por cuestiones más o menos inmediatas, que aquella víbora es capaz de matarlos. La capitalización de las experiencias es kármica. ¿Por qué? Porque las situaciones son ofrecidas por la vía kármica. El ser puede aprovechar profundamente o no las experiencias que se le ofrecen kármicamente y también puede aprovechar o no la capitalización del resultado de las experiencias. Todos nosotros hemos vivido una cantidad de experiencias y en la medida que nuestra conciencia estuvo atenta y abierta, podemos haber capitalizado o no en distintas medidas lo que de esas experiencias resultara. Entre algunas de esas cosas, tener una concientización de este estado del sentido común lo suficientemente profundo. Ahora, ¿se modifica este capital de experiencias en nosotros? ¿Nosotros podemos modificar la capitalización de experiencias? Sí, eso también está ofrecido kármicamente. Porque lo que nosotros capitalizamos y sintetizamos como experiencias a lo largo de cada ciclo o etapa encarnatoria es propio del estado de conciencia que podemos presentar a la hora de atender las situaciones. Entonces, volviendo al sentido común, lo que podría ser de sentido común en ciertas etapas de la evolución del ser, cuando el ser se amplía y se transforma, automáticamente deja de ser de sentido común. Vamos a dar un ejemplo bien concreto, pero muy concreto que es válido para esta transición. La mayor parte de los seres que está presente en este planeta teme tremendamente la muerte. Tremendamente la muerte. Si uno hiciera una encuesta planetaria, se encontraría que más del 90% de los seres tiene terror, pánico, tremendo miedo a la muerte, tremendo miedo a morir. Pero existen ya seres en este planeta que tienen una comprensión de lo que es la muerte, de lo que es desencarnar y de lo que es pasar del nivel interno de la vida al externo y volver del externo al interno sin entender que eso es absolutamente malo, sin ver en eso nada absolutamente negativo, ni malo, ni perverso, ni oscuro. Entonces, un ser que tuviera un cierto grado de expansión de conciencia, que entendiera que morir es simplemente retirarse del plano externo y volver al nivel interno a proseguir el hilo de la vida y de la conciencia, estaría rompiendo con el sentido común que tiene la mayoría de la humanidad respecto a la muerte. Es sentido común para la mayoría de la humanidad temer morirse. Cualquiera diría, es sentido común temer morirse. ¿Cómo no va a ser sentido común temer morirse? Si uno le dice a la gente, yo no temo la muerte, estoy dispuesto a desencarnar en cualquier momento. Este tipo no tiene sentido común. ¿Cómo no va a tener miedo a la muerte? Si todo el mundo teme morir, ¿quién quiere desencarnar?
Y entonces, si una persona le dice a quien plantea las cosas así, que él no quiere ni desencarnar, ni seguir vivo, sino estar atento para ir para donde la energía lo lleve, más rompe todavía con el sentido común de esta civilización que todos conformamos. Entonces, la construcción del sentido común, como la resultante y la síntesis de la capitalización de nuestra experiencia evolutiva, no solo está asignada kármicamente, sino que está a nuestro alcance, como experiencia, transformarlo. La capitalización de nuestra experiencia evolutiva es un ofrecimiento también de transformación. Los seres tienen ofrecido por la energía, por las leyes internas, por la voluntad cósmica, transformar continuamente el capital de las experiencias vividas, la síntesis de las experiencias vividas. Lo que es síntesis y capitalización profunda de las experiencias en una etapa de la conciencia pasa a ser superfluo y desarmónico e inestable en otra. Por eso el ser tiene que volver sobre ese estado de atención que le permita recapitalizar y modificar aquella consecuencia de lo vivido. Quiere decir, el ser tiene que estar ante el capital de las secuencias vividas con una intención de transformarse y también de transformar lo que él siente respecto a ese capital. La capacidad de reinterpretar el capital de su experiencia evolutiva. Entonces el ser pasa a cooperar profundamente con los archivos que la vida cósmica tiene de nuestra propia conciencia. Y a medida que ese proceso va avanzando, nosotros pasamos a ser colaboradores de una síntesis profunda, porque a medida que somos capaces de tener una visión más objetiva, profunda y neutra de ese capital, así como tenemos intención de transformar lo que de él derive en una experiencia evolutiva cada vez más sintética y profunda, lo que va a derivar también y va a tener alcance en nuestra propia transformación, eso va a permitir que nos acerquemos a la óptica que la vida cósmica tiene de nuestra propia realidad. Entonces, la capitalización de la experiencia vivida, el sentido común, los patrones de vida y de conducta, todo eso se va modificando y va fluyendo hacia una síntesis que es, en definitiva, lo que nosotros vamos a tener que enfrentar cada vez que se agote una etapa y cada vez que tengamos que enfrentar el inicio de otra. Acá nos colocan dos sueños. En uno de los sueños la persona describe situaciones donde están involucrados algunos compañeros de grupo y donde la energía de la voluntad bajo el símbolo del guerrero están presentes. Respecto a esto le decimos a la persona, le sugerimos que esté atento y reforzando sintonía porque el trabajo respecto a este sueño, el símbolo de este sueño le corresponde exclusivamente a ella. Nosotros estamos percibiendo que leer este sueño acá sería una interferencia para aquello que la persona tiene que hacer con la riqueza de este sueño. Este otro sueño sí se nos muestra que tenemos que leerlo en conjunto porque, como otros tantos sueños, un ser puede ser una herramienta para que un determinado símbolo o señal se presente un conjunto más amplio, que excede su propia conciencia individual. Soñé que estaba en una especie de torre o loma, no lo puedo precisar. Tenía una visión muy amplia de diversos paisajes. Por un lado montañas, por otro lado bosques o selvas muy verdes. Pegado a las montañas empezaba como un desierto de arena, con dunas y más allá la arena se hacía hielo, como en los polos. A mi espalda casi todo era agua, un gran mar. A mi derecha unas llanuras con pastizales. Todo esto lo miraba con asombro desde ese lugar alto. De pronto, casi al mismo tiempo, tempestades, explosiones, gritos de dolor, estampidas de animales y también de personas se dieron en todos esos paisajes. El lugar donde yo estaba parecía a salvo de todo eso. Sentía en mi corazón que algo me decía que no perdiera la calma y que solo observara en silencio. A pesar del sueño, me desperté en paz. En estas charlas nosotros muchas veces compartimos
que los sueños son herramientas de la energía interna, energía espiritual, herramienta del mundo interno, para instruir la conciencia. Hay sueños que son psíquicos, donde la energía del alma, la energía interior queda fuera, porque la psiquis genera una refracción, entonces son sueños psíquicos meramente. Pero existe una gran cantidad de sueños, algunos recordados y otros no recordados, pero no por eso con menor incidencia o efecto sobre la conciencia, que son sueños de instrucción. Son sueños mediante los cuales el ser es instruido. Este es un sueño de instrucción. En este sueño, el ser, y nosotros podemos capitalizar esto, es llevado a una posición de conciencia, es llevado en conciencia a observar simbólicamente los acontecimientos que se van a desenvolver al corto y al mediano plazo en este planeta. Acontecimientos purificatorios muy profundos, muy fuertes, acontecimientos purificatorios que van a servir para reordenar la vida planetaria. Y este ser es puesto, creo que dicen una torre, sí, en una torre, una especie de torre o loma. Este ser está puesto en una posición de conciencia, que no es ni una torre ni una loma, solamente es una posición diferente ajena al campo de existencia o de energía donde se van a dar estos acontecimientos. Quiere decir, está ligado el ser, es colocado en una posición que es precisamente la posición interna que la vida tiene, una posición ajena al campo donde la purificación va a obrar. Quiere decir, la conciencia del ser en ese momento, en el momento de soñar, lo que está haciendo es ver todo aquello, recibir aquella instrucción polarizada en aspectos de las leyes internas. Entonces, seguramente este ser necesita esta instrucción que tiene que ver con una actitud que él va a tener que desenvolver al momento de ser observador, testigo o partícipe de situaciones caóticas o de situaciones purificatorias que van a involucrar la vida planetaria. Primero territorialmente y después de un modo cada vez más universal, hasta que todo el proceso de purificación se generalice. Y esto es para todos nosotros. Este sueño, vivido por una persona como energía, es ofrecido a todos nosotros, porque todos nosotros vamos a necesitar suficiente neutralidad, todos nosotros vamos a necesitar suficiente impersonalidad para poder sobrellevar la observación, el protagonismo, la participación de los distintos aspectos de la purificación planetaria. Algunos seres van a desencarnar antes del ápice de la transición planetaria. Otros van a seguir encarnados. Entre el ápice y la posibilidad de desencarnar inmediatamente hay una gran cantidad de variables de participación y de vivencia por delante para todos y cada uno de nosotros. Ninguno sabe cuándo va a desencarnar. Ninguno sabe cuánto tiempo más va a estar presente del lado externo de la vida. Ninguno sabe cuándo va a ser requerida su presencia en los niveles internos de la vida. Pero sea externa o internamente, que el ser vaya a participar de situaciones de asistencia planetaria, este sueño le ofrece precisamente el entrenamiento. Porque hay seres que van a desencarnar antes del ápice de la transición planetaria, pero la energía los compromete para asistir la situación desde los niveles internos. Entonces, el sueño tiene un aspecto externo, objetivo, pero también tiene un aspecto subjetivo e interno. El ser colocó acá lo que su conciencia externa pudo registrar del sueño, pero un sueño que está sostenido desde los niveles internos tiene también aspectos subjetivos que a veces no son percibidos por la conciencia externa, que a veces no pueden ser recordados, pero que operan simbólicamente, subjetivamente, ocultamente en nosotros. Entonces, nosotros tendríamos que abrirnos a la esencia de este sueño y saber que de algún modo nuestra conciencia, según dónde se polarice, según desde dónde ella puede estar ante los futuros acontecimientos del planeta, que ya están simbolizados en los actuales acontecimientos planetarios, nuestra conciencia, según cómo se polarice, va a poder ser de utilidad o no en lo que involucra el cierre de la transición planetaria. Entonces, sueños como estos
son sueños preparatorios, son sueños de instrucción. Son sueños que sirven para ir flexibilizando la conciencia, poniéndola en contacto con esas realidades. La persona termina diciendo que a pesar del sueño se despertó en paz. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona pudo abrirse a la esencia de la instrucción del sueño, a la esencia de la preparación del sueño. Si la persona no se hubiera podido abrir, se hubiera despertado agitada, convulsionada, preocupada, con miedo, en caos, en desequilibrio, en desarmonía. Sin embargo, al decir que se despertó en paz, esté consciente o no que esa declaración involucra esto otro, ella está simbolizando de qué modo pudo abrirse a la esencia de instrucción que el sueño le estaba manifestando, que el sueño le colocaba para ella. Y hablando de paz, acá hay dos consultas puntuales, una sobre Gandhi, que lo utilizan como un ejemplo, y la otra directamente referida a la paz. Dice, leí en un libro que la armonía precede a la paz, pero en el libro no explicaba qué es la paz misma. ¿Nos puede hablar de ese estado llamado paz? La paz es un estado que se instala en la conciencia o del cual la conciencia participa o pasa a ser una vivencia de la conciencia cuando las energías o los principios que conocemos como armonía y equilibrio se tornan suficientemente estables en nosotros. La falta de paz o la falta de pacificación está denunciando la falta de armonía y equilibrio en nuestra vida. Entonces la paz es un estado que deviene de nuestra capacidad de mantener una sintonía y una relación con las leyes espirituales, con las leyes internas. Si un ser no tiene realmente un grado de disponibilidad para con la actividad de las leyes internas en su conciencia, lo que involucra un grado de receptividad de su propia conciencia interna, él no puede vivir en paz. Y no solo no puede vivir en paz, no puede vivir en armonía y no puede vivir en equilibrio. Hay seres que viviendo en desequilibrio y en desarmonía creen que viven en paz, simplemente porque transitoriamente guardan una indiferencia para aquel proceso que los está involucrando. Esa indiferencia que aparentemente los protege o los mantiene al margen de preocupaciones y de tener que atender ciertas cuestiones, esa indiferencia no debe ser nunca confundida, o esa inercia o ese estado de encapsulamiento no debieran ser nunca confundidos con paz. Cuando un ser está en paz, el funcionamiento de su conciencia integralmente favorece la vida planetaria. Cuando un ser está en paz, todo lo que involucra el funcionamiento de su conciencia edifica, sostiene, fortifica, fortalece las estructuras que hacen al equilibrio y la armonía planetarios. Entonces, si un ser está genuinamente en paz, es lo que está haciendo en ese estado de vivencia, en ese estado de conciencia, es confirmar la armonía y el equilibrio en el planeta. Lo que él hace en ese estado de conciencia, a medida que va actuando, es abrir camino para que el equilibrio y la armonía puedan ser elementos estables, en este caso en la superficie del planeta. Si un ser, al momento de actuar, aunque se sintiera en paz, su funcionamiento como conciencia impacta negativamente en la vida planetaria, no sirve para confirmar equilibrio y armonía en la vida planetaria, ese ser no está en paz. Lo que está viviendo es una ilusión. Y la paz y el equilibrio y la armonía también pueden ser vividos ilusoriamente. ¿Cuándo? Cuando los seres llegan a un punto de involucramiento tan profundo y estable con las fuerzas materiales que creen que están bien y que todo está bien. Pero eso es un estado ilusorio, porque ese involucramiento con las fuerzas materiales donde ellos perciben que están bien y que todo está bien, en realidad es un movimiento de conciencia o una participación de su conciencia vampírica para la vida planetaria. El estado de paz, cuando es vivido profundamente y genuinamente, cuando un ser vive en paz, él alimenta la vida planetaria. Funcionar en paz significa asistir continuamente a la elevación de la vida planetaria, no la vampirización de la vida planetaria. En este planeta existen miles de millones de seres que creen que viven en paz.
esos mismos seres continuamente con su funcionamiento y con la confirmación de sus patrones de vida y de conducta están llevando este planeta a la ruina. Y sin embargo ellos creen que viven en paz. Un ser solamente puede vivir en paz cuando estableció un vínculo genuino y estable con su vida interna, con su esencia interna, y en todo aquello que involucre sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones, esa vida interna encuentra un canal, un puente para manifestarse. El estado de felicidad existe, pero no está relacionado al estado de paz, porque el estado de felicidad suele estar relacionado a la satisfacción de deseos. Entonces, hay seres que persiguen continuamente satisfacer sus deseos, sus ambiciones, sus metas personales, individuales, egoístas. Cuando logran satisfacer esas metas, que siempre es un estado ilusorio y transitorio, porque se desarticula inmediatamente, al corto o al mediano plazo se desarticula, porque es una ficción. Cuando esos seres transitoriamente logran satisfacer sus metas, sus deseos personales, sus ambiciones, entra en un estado de resonancia, de satisfacción tan grande, que es el que se define como felicidad. Ahora, en cuanto esos seres entran en ese estado de satisfacción, ficticio, ilusorio, que se define como felicidad, empiezan a, más o menos conscientemente es este proceso, algunos no lo ven, pero ni lejanamente, empieza a operar algo que es muy particular. Ese estado de felicidad es muy caro para mantenerse, muy caro, porque aquel que para realmente estar, entre comillas, en equilibrio, en armonía, necesita satisfacer metas y ambiciones personales para poder estar feliz o para poder ser feliz, continuamente tiene que estar detrás de la satisfacción de más metas personales, individuales y egoístas, y cada vez esas metas personales y egoístas van a tener un impacto más grande en la vida planetaria. Porque la vida planetaria tiene un límite para satisfacer las ambiciones. El ambicioso no solo toma lo que necesita, sino que toma lo que necesita otro. Entonces, cada vez que un ser ambicioso transitoriamente alcanza la consumación de sus deseos egoístas, de sus ambiciones personales, está tomando lo propio y lo ajeno. Es más, muchas veces toma lo ajeno y ni siquiera lo propio, porque lo propio ya lo tiene y no lo entiende, y va por lo ajeno. Y cuanto más satisface su ambición, más por lo ajeno va. Entonces termina acumulando lo propio, que es poco, porque lo propio para cada uno de nosotros es poco, porque lo que nos corresponde es ser simples. Lo simple siempre va a ser poco y lo poco siempre es simple. Entonces aquel que ya tiene lo suyo, tiene lo poco que necesita. Y cuando va por más, va por lo de los otros. ¿Se entiende esto? Entonces ese estado de felicidad cada vez cuesta más sostenerlo, porque cada vez hay menos de dónde sacar lo de los otros. Porque da la casualidad que los otros están en el mismo trámite y vienen por lo nuestro. ¿Se entiende? Entonces, un ser que va detrás de la felicidad, va detrás de una ficción que lo único que hace es debilitar la vida planetaria, consumirla. Un ser tiene que ir detrás, inalienablemente, por sobre encima de cualquier otra cosa, detrás de lo correcto y lo necesario. Un ser tiene que ir por lo necesario y atenderlo del modo correcto. Un ser tiene solamente que trabajar por lo necesario de un modo correcto. Cuando él esté haciendo lo necesario de un modo correcto, él va a estar trabajando por el bien común. Porque no hay dos opciones de lo correcto. No hay dos opciones de lo necesario. Para un ser que ya está involucrado con los aspectos superiores de esta transición, momento a momento él va a ser muy asistido energéticamente, vibratoriamente, va a ser muy estimulado evolutivamente para dar con lo correcto y lo necesario, para aprender a entender qué es lo necesario. Y una vez que entienda que es lo necesario, él va a ser muy asistido para encontrar el mecanismo de atender correctamente esas necesidades. Entonces, un ser que va detrás de la felicidad continuamente se va a estar corriendo de la asistencia de lo necesario y de lo correcto, porque para muchos seres en este planeta, y diría que para la mayoría de los seres que tendrían que estar en servicio, que están en servicio, atender necesidades no va a ser nada grato, precisamente porque la mayoría no las quiere atender, porque no lleva a la felicidad. Si alguien realmente se dispusiera a atender las necesidades de este planeta, se encontraría que va a tener que meterse en un problema interesante, y que no es
el punto meterse en ese problema, porque el servidor no tiene inconveniente en meterse en problemas, pero lo que él sabe puntualmente es que ese camino no es el camino de la felicidad, sino el camino de la responsabilidad. No es el camino de la felicidad, sino el camino de la entrega. No es el camino de la felicidad, sino el camino de la renuncia. Entonces, un ser que está abierto a renunciar a la búsqueda de felicidad o a la búsqueda de la felicidad es un ser que realmente está abriendo camino para la armonía y el equilibrio. Porque la armonía y el equilibrio se diluyeron, quedaron ocultas como posibilidad de vivencia estable en este planeta, quiere decir la posibilidad de vivirlos externamente, por la gran cantidad de superficialidad que ahoga los patrones de vida y de conducta de esta humanidad. La búsqueda de felicidad, para los seres inmaduros, que es a ellos quienes les interesa la felicidad, la búsqueda de felicidad los está corriendo continuamente del camino del servicio, donde una gran cantidad de cosas que no son nada gratas, de cosas que no son en absoluto satisfactorias para el ego, están ahí para ser atendidas, y en la mayor parte de los casos sin atención. Lo que va a sentir es una alegría profunda. La felicidad tiene que ver con un estado de ánimo. Entonces el voluntarismo y la felicidad van de la mano. Estoy feliz, hoy salgo, voy a hacer beneficencia, soy altruista, soy solidario. Hoy estoy con el bajón que se muere el mundo. Me tiro en la cama. Hoy no tengo ganas. Hoy no le doy ni de comer al perro, no me interesa. Mañana voy y le compro una mantita, una cucha. Pasado de vuelta no le doy de comer. Ay, pobre gente aquella, le voy a enviar no sé qué, un pancito, porque está muerta de hambre. Y después, entonces, la búsqueda de felicidad o la felicidad misma son satisfacciones que tienen que ver con los estados de ánimo. Quiere decir, un ser se siente feliz cuando él pudo satisfacer las metas que su cuerpo emocional o su cuerpo mental requerían que fueran satisfechas. Quiere decir, mi cuerpo emocional reclama algo, hago un trabajo de satisfacción de aquello, lo satisfago y automáticamente me siento feliz. En cuanto mi cuerpo emocional vuelve a tener hambre y me vuelve a reclamar algo, le tengo que dar de vuelta un pedazo de felicidad. Entonces, todo lo que hago en mi vida termina siendo intentar que mi cuerpo emocional esté feliz. Y en ese trámite me empiezo a alejar de la atención de verdaderas necesidades, que son más amplias. En cambio, un ser que realmente empieza a atender necesidades que son más amplias, universales, que empieza a atender cosas que son realmente planetarias y ya no limitadamente personales y egoístas, él empieza a vivir en un estado de serena alegría que no tiene nada que ver con el resultado de sus acciones. Mientras que un ser que está detrás de la felicidad solamente es feliz cuando el resultado de sus acciones llega a un punto que tiene que ver con lo que él especuló, con lo que él creía que necesitaba o ansiaba, aquel que vive un estado de serena alegría se desapega del resultado de sus acciones. Él sabe que hizo lo correcto y lo necesario, entonces no le importa en el fondo, está desapegado del resultado de sus acciones. Hace 3000 años, en el Bhagavad Gita lo decía claramente la instrucción, la energía de instrucción, que el ser tenía que estar desapegado del resultado de las acciones superiores. Esta es la clave. ¿Por qué la energía de instrucción hace 3000 años ya estaba ofreciendo eso a la humanidad? Porque aquellos seres que empezaran a trabajar de un modo superior, a poner su conciencia como herramienta de un modo superior al servicio de la humanidad del planeta, tenían que entender que el resultado de las acciones tiene que ver con la voluntad planetaria, con la voluntad interna, y que ningún ser debe estar especulando a ver cuál fue el resultado de mi acción solidaria, cuál fue el resultado de mi acción altruista, cuál fue el resultado de mi acción superior. Automáticamente sigue siendo un especulador y un ambicioso de resultados. Una conciencia, como la conciencia crística que operó a través del instructor Jesús hace más de 2000 años, sabía perfectamente cuáles eran los resultados aproximadamente de su acción en el planeta. Así todo, se dispuso a hacer ese trabajo. El instructor Jesús y la energía crística que operaba a través del instructor Jesús, al igual que Krishna y al igual que Buda, jamás especularon en cuanto a hacer o no, asumir o no una acción superior, porque el resultado previsiblemente iba a ser contrario a lo que se suponía.
Esos seres nunca dejaron de hacer lo que correspondía y estuvieron absolutamente desapegados del resultado. A ver, el instructor Jesús indudablemente estuvo absolutamente desapegado del resultado de su acción cuando estaban clavándolo en la cruz. No estaba maldiciendo, no estaba diciendo, pero ves, ¿para qué vine? Para esto vine. Después de 2000, de 2500 y de 3000 años, según de qué instructor se tratara, nosotros tendríamos que pensar, si estuviéramos involucrados con esta cuestión del resultado, tendríamos que pensar que esos instructores están sumamente desilusionados con su tránsito en el planeta, porque a ojos vistas está el resultado de todo esto. Jesús, Buda, Polonio de Tiana, Zoroastro, Krishna, ¿qué pensarían del resultado de su trabajo planetario? Dirían, no, yo a ese planeta no voy más. Estamos hablando un poco en chiste, ¿no? ¿Para qué voy a ir a un lugar como la Tierra? A ver, si los doctores no van donde hay enfermos, ¿a dónde van? Pero un doctor, quiere decir un curador genuino, sabe que él puede colocar todo lo que está al alcance de su conciencia para dar tratamiento a un enfermo y que precisamente cuando colocó todo desencarna. ¿Entiende? Porque él terminó todo lo que había que hacer y colaboró para que ese ser que estaba enfermo también hiciera todo lo que tenía que hacer en la materia y desencarnara. Entonces un curador puede hacer todo lo que está a su alcance y en cuanto termina de colocar todo lo que está a su alcance, la síntesis del desencarne sobreviene. Y aquel ser desencarna liberado, pero desencarna. Si el curador estuviera detrás de resultados, diría, fallé. Hay seres que desencarnan en el momento mismo en que un curador está armonizando la conciencia externa de ese ser con la realidad interior de ese ser. Se promueve una síntesis, entonces la vida interna de ese ser considera que aquella encarnación está cerrada y lo retira de la materia. El resultado aparente fue adverso, pero ¿qué es el resultado? ¿Lo que el consciente izquierdo, la mente especulativa, analítica, racional de la humanidad dice? ¿O lo que la vida cósmica tiene desde su óptica superior, neutra e impersonal? ¿Cuál es el resultado? El resultado es, precisamente, que permita que lo que ocurra en este plano sea un acercamiento al arquetipo que sostiene este plano. Y nosotros complicamos mucho la relación con los arquetipos mediante los mecanismos disfuncionales e interfirientes e interferidos de la conciencia material del hombre respecto a las fuerzas materiales donde tenía que hacer esta experiencia. Gandhi era un pacifista que con su actitud pudo enfrentarse al Imperio Británico. Si se lograra organizar un movimiento internacional de pacifistas, se podría torcer la situación terrestre donde la guerra nos pone al borde de la destrucción a cada momento. Hace poco hablamos con una persona de esta cuestión del pacifismo y de los pacifistas, hace poquito, unos días nada más. Y nosotros decíamos que compartíamos con esta persona que de la gran parte, un inmenso porcentaje de los pacifistas son responsables del estado caótico que tiene el planeta. Porque un ser puede ser doctrinariamente pacifista, quiere decir, tener una doctrina personal respecto al pacifismo, pero en términos prácticos sus patrones de vida y de conducta, ser destructores y vampiros del planeta. Y la mayor parte de los seres pacifistas no tienen la capacidad de observar sus patrones de vida y de conducta y ver cómo impactan sobre la vida planetaria. Y el término paz para esos seres está muy encuadrado, exageradamente encuadrado, exclusivamente encuadrado en algunos casos, en lo que son las acciones bélicas. Y el ser humano impacta negativamente en el planeta, no solo mediante la guerra, que es tal vez el peor de los patrones de conducta de la humanidad. Impacta negativamente a través de la forma en que organiza sus ciudades, extrae las materias primas, tremendamente impacta la vida planetaria a través de una alimentación asesina y caníbal. ¿Qué otra cosa es Monsanto y todos los líderes de los monocultivos y los agroquímicos que están matando el planeta simplemente para tener mayor cantidad de forraje para animales que van a ser terriblemente masacrados para que los seres humanos sigan comiendo cadáveres?
Entonces, hay pacifistas que van después, como decíamos esta persona, compartíamos con esta persona, la inmensa cantidad de pacifistas va a un almacén o una carnicería y van y compran un pedazo de cadáver. Sería bueno ver si una vaca puede creer que no es una guerra lo que va sobrellevando la humanidad contra las vacas. Sería interesante ver si los cerdos no pueden decir que es una guerra terriblemente cruel y con grandes desventajas lo que lleva a la humanidad contra los cerdos. Sería cuestión de preguntarle a las gallinas y a los pavos si no piensan que es una guerra desigual y terrible la que la humanidad lleva contra ellos. Entonces, la mayor parte de los pacifistas se alimentan y alimentan patrones de conducta que llevan la guerra a otros formatos y no se dan cuenta de eso. Y creen que la paz tiene que ver solamente con el formato bélico y con el formato de combate que la falta de armonía y equilibrio pueden presentar en el planeta. Y esos pacifistas no entienden que el equilibrio y la armonía tienen que implantarse, tienen que reflejarse como principios cósmicos internos en todos sus patrones de vida y de conducta, y no solo en esta cosa ingenua e infantil de creer que si acabamos con las guerras bélicas y armamentísticas, con lo beligerante entre naciones y entre clanes, entonces el planeta va a estar en paz. El planeta no va a estar en paz. Nosotros podríamos encontrar, esto es una ilusión porque no va a ocurrir, pero podríamos encontrar la fórmula para que no existan más guerras, donde no existan estados beligerantes, donde no existan estados que fueran oprimidos, saqueados y asesinados, incluso mediante genocidio por otros estados, y así todo el planeta seguiría en guerra, porque los patrones de vida y de conducta son pura agresividad. Y la energía circula a través de esos patrones de vida y de conducta en sentido contrario a la evolución. Por eso este planeta está en la situación en la que se encuentra. Por eso, oculta y silenciosamente, culturas extraterrestres e intraterrenas tienen que operar continuamente en la transmutación, el cuidado, la asistencia y la salvaguarda de la vida planetaria, porque si no esta humanidad hubiera hecho un desastre ya, no solo en el planeta, sino en el sistema solar. La mayor parte de la humanidad ignora que seres de evolución extraterrestre e intraterrena están continuamente transmutando y evitando los excesos del impacto que los patrones de vida y de conducta de la humanidad impondrían a la vida planetaria y a la vida sistémica, quiere decir al sistema solar del cual el planeta forma parte. Entonces, Gandhi fue un ejemplo rescatable, absolutamente rescatable y objetivo. Si todos y cada uno de los pacifistas fueran Gandhi, sí se podría revertir la situación. Pero Gandhi fue la excepción de los pacifistas, no el patrón común. Si realmente cada pacifista pudiera ser un Gandhi, entonces sí, la situación planetaria podría ser revertida. Pero la mayor parte de los pacifistas están muy lejos de ser un Gandhi. Muy, pero muy lejos de ser un Gandhi. Una persona puede llegar a la verdadera libertad espiritual por medio de la limitación que ofrecen las religiones, o para esa vivencia de libertad la búsqueda ha de ser por fuera de las doctrinas. Una persona, mediante el contacto con la energía de una religión, puede llegar a un estado de libertad profundísimo. Cuando llegue a ese estado, se retira del contacto con esa religión o con esa doctrina. Las religiones, arquetípicamente, fueron asistidas y conformadas, inspiradas, precisamente para ese trámite que la conciencia tiene que hacer para poder liberarse. ¿Liberarse de qué? De la influencia, la identificación y la complicidad con los juegos de fuerza de la materia, quiere decir con el materialismo. El problema de las religiones fue que fueron captadas y cooptadas por individuos que ahogaron la esencia presente en las religiones. Seres que no asumieron la religión como una herramienta expansiva, como una herramienta móvil, como una herramienta realmente flexible, plástica. Estos individuos tornaron las religiones estamentos rígidos, apagados, con fuertes techos y fuertes pisos y con paredes muy rígidas. Entonces, un ser que esté abierto a la esencia presente en una religión, si sintoniza con esa esencia y no con la estructura rígida
o con el callo o el encallecimiento que la doctrina rígida de la conciencia humana impuso al estamento religioso, el ser puede, sintonizado con la esencia, liberarse. En cuanto un ser se libera mediante la sintonía con la esencia presente ofrecida en una religión, él no necesita más ninguna estructura doctrinaria, porque la liberación implica un grado de sintonía estable, profundo y genuino con su propia esencia. La religión sirvió como un espejo, como una herramienta para que él sintonizara ninguna otra cosa que la esencia presente en él. La religión tiene esa capacidad de operar como un espejo, como una herramienta para ofrecerle hacer el camino hacia su propia esencia. Una vez que cumplió con ese cometido, la religión cumplió con el cometido que tenía. Entonces el ser automáticamente, en comunión, en unión común con aquel principio interno, en unión común respecto a una gran cantidad de conciencias que también dieron ese paso, en unión común con el todo, ese ser lo que va haciendo a partir de ese momento es profundizar aquello mismo en él. Entonces va pasando por profundizaciones, por ampliaciones, por un movimiento íntimo de acercamiento y de vivencia de las leyes internas. Entonces ya no necesita de aquella doctrina. Las doctrinas fueron herramientas previstas arquetípicamente. Y también está previsto la trascendencia en términos arquetípicos de la doctrina. La doctrina es una herramienta arquetípica, pero también en el marco de los arquetipos está dada la trascendencia de la doctrina. Y no solo de la doctrina. Cuando un ser entra en contacto con un elemento cualquiera, en el momento mismo en que entra en contacto con ese elemento, él está siendo preparado para abandonar ese elemento, para trascenderlo, para dejarlo atrás. Un ser que viene a un planeta a evolucionar, como millones de mónadas llegaron a la Tierra y este sistema solar a evolucionar, en el momento mismo en que están tocando, que están ingresando al aura planetaria, que están entrando en contacto con la frecuencia vibratoria de la Tierra, que parece ser es la única frecuencia vibratoria válida en esa instancia evolutiva, en ese mismo momento en que está entrando en contacto con esa frecuencia vibratoria, ese mismo contacto lo está preparando para salir de esa frecuencia vibratoria más adelante. Entonces, nada que no sea el movimiento de fusión íntimo con el único, nada que no sea eso es definitivo. Lo único definitivo es este fundirse en conciencia, en profundizar este movimiento íntimo de acercamiento al Creador. Eso es lo único definitivo. Todo lo demás es transitorio. Todos los campos de energía son transitorios y todo lo que los compone son transitorios. Entonces, una doctrina forma parte de un estamento, de una gran cantidad de estructuras que pueden estar establecidas, preestablecidas arquetípicamente para que el funcionamiento evolutivo, el transcurso evolutivo se concrete. En cuanto el ser hizo lo que tenía que hacer con ese elemento, tiene que tener la capacidad de dejarlo atrás. Si en su conciencia no emerge en lo inmediato la trascendencia, si realmente ya hizo todo lo que tenía que hacer con ese elemento, lo que sí va a emerger es la fortaleza para renunciar a él. Y la fortaleza de renuncia lo va a llevar a la trascendencia finalmente. Entonces hay seres que cuando hicieron todo lo que tenían que hacer con una religión, trascienden espontáneamente aquello y ya no lo necesitan. Y otros, a pesar de sentir algún grado de apego, perciben que tienen que seguir su camino sin eso, pero fortalecidos en conciencia son capaces de aplicar la renuncia. Una persona coloca, estas palabras llegaron estos días, pureza de aspiración y claridad de propósito. Nosotros sentimos cuando leíamos esto, anotar al lado lo siguiente, pureza de aspiración cuando se trascienden las metas personales. Porque un ser puede tener determinado grado de aspiración, pero si está contaminado por metas personales, su aspiración lo lleva a polarizarse, a concentrar su energía en lo que es la identificación y la complicidad con las fuerzas materiales. Entonces, pureza de aspiración solamente puede ser reconocida como una herramienta genuina y válida cuando el ser trascendió las metas personales, cuando él, momento a momento, está intentando fijar su atención, su entrega, fijar realmente
aquello que su conciencia puede ofrecer en la asistencia de metas universales y altruistas. Entonces ahí empieza realmente una pureza de aspiración, porque él ya no aspira para sí mismo. Él no está aspirando a concretar cosas de modo individual y egoísta. Él no está aspirando a concretar metas que lo posicionen de un modo u otro, particularmente en el sistema en el cual está haciendo esa experiencia evolutiva. Él lo que está buscando ya es que lo superior se implante, y mediante esa aspiración, él está representando la aspiración que toda la vida planetaria tiene que tener hacia lo superior. Y después, respecto a claridad de propósito, decíamos, cuando el ser prioriza un propósito único y superior atendiendo metas universales. Entonces, claridad de propósito es cuando un ser ya sabe para qué su conciencia está en funcionamiento. Claridad de propósito significa que el ser rompió los velos de la ilusión y ya entiende que él no está acá para atenderse a sí mismo, sino para olvidarse de sí. Entonces, claridad de propósito es haber descubierto profundamente para qué estamos encarnados. Y ninguno está encarnado acá para satisfacer las metas personales y egoístas. Los seres estamos acá encarnados para asistir al plan evolutivo. ¿Cuántas veces en estas charlas nos dicen, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál puede ser mi misión? La misión de todos nosotros es la misma, es asistir al plan evolutivo. Es atender aquellos aspectos de la vida planetaria que los seres egoístas, que todavía centrados en sí mismos, no pueden atender, no quieren atender e incluso no pueden entender que existen. Un ser egoísta no puede entender que existen ciertas necesidades planetarias, porque un ser egoísta solamente puede entender las necesidades en base a aquel desborde y compulsividad que él siente ante los deseos insatisfechos, ante aquello que él todavía no pudo satisfacer. Entonces, claridad de propósito es esta comprensión profunda de las necesidades planetarias y que sólo eso sea nuestro propósito, asistir esas necesidades. Cuando un ser encarna con un propósito. Quiere decir, su alma le presenta una planificación a ese ser. Ese ego, que va a hacer uso de los vehículos de la personalidad para estar encarnado, aceptó ese propósito del alma, que es ninguna otra cosa que la parte de la asistencia planetaria que el alma se ofrece a asistir en esa etapa. El alma asistiendo a la vida planetaria en su propio nivel y el ego a través de la personalidad intentando corresponder a aquel servicio que el alma hace en su propio nivel. Quiere decir, como en un movimiento de pinzas. Cuando un ser encarnado se distancia de aquel propósito interno, de aquella planificación interna que el alma le ofreció, entonces la conciencia del individuo, como elemento global, constituido tanto por el espíritu, por la partícula divina, por el alma, como por el ego y la personalidad, la conciencia global del individuo, están en ese momento operando en la vida planetaria limitadamente, podríamos decir a media máquina, porque los aspectos materiales, mentales, emocionales, etérico-físicos del individuo no están colaborando con aquello que los núcleos internos del ser comprometieron para el planeta, entendiendo las necesidades planetarias. Entonces, la meta interna que nosotros tenemos que asistir aquí es la meta registrada por nuestra alma, que es lo único válido para nosotros en cuanto a la asistencia planetaria. Un ser que elige aspectos positivos, pero fuera de sintonía con la voluntad interna que lo mantiene encarnado, es limitadamente un servidor, y en algunos casos ni siquiera es un servidor, porque él está eligiendo cómo servir, está eligiendo. Entonces él dice, no, si es positivo todo lo que hago, es positivo, yo ayudo a la gente, pero en esa positividad, él, por quedar al margen de la voluntad de su alma, deja sin asistir cuestiones con las que realmente como conciencia estaba comprometido antes de encarnar. Y también nos preguntan cuál es su relación de esta pureza de aspiración y de esta claridad de propósitos, cuál es su relación con un grupo de trabajo evolutivo. Si un grupo de trabajo evolutivo no tiene esta claridad de propósito y esta aspiración realmente pura, él lo que hace es consumir la vida planetaria del mismo modo que lo hace el resto de la humanidad.
Un grupo evolutivo, con su funcionamiento, tiene que abrir una brecha a través de la cual la esencia, la energía y la luz puedan circular y liberarse. Y en esta aspiración pura y en esta claridad de propósitos está la herramienta principal de un grupo, de un individuo y de un grupo cuando el individuo ya está volcado a operar grupalmente, está volcado, entregado a la operación grupal. Entonces, cuanto más seres en un esfuerzo común, en una percepción conjunta de propósitos y en un esfuerzo común por sostenerlos y consumarlos, se agrupen, esa brecha para que la luz, la esencia y el equilibrio afloren en la vida planetaria se profundiza y se potencia. Entonces, un grupo que no tiene realmente una aspiración pura y no tiene una meta clara en términos internos, es un grupo psíquico, un grupo que va a estar a expensa de las fuerzas psíquicas, un grupo que va a estar a expensa de las fuerzas involutivas, un grupo que puede disfrazarse de espiritualidad, de altruismo, de solidaridad, de filosofía. Un grupo puede parecer místico, contemplativo, esotérico, pero en realidad, más allá del disfraz que se coloque, ese grupo va a estar en manos de las fuerzas psíquicas. Y todo lo que transcurra a través de ese grupo y todo lo que resulte a través de ese grupo va a ser fortalecer las fuerzas psíquicas del planeta. Acá nos preguntan cuáles son las actitudes de un ser que realiza una actividad mediante la vigilia rutinaria y cuáles mediante un retiro. Las actitudes deberían ser siempre de búsqueda de sintonía interna. Entonces, un ser tiene que llegar a un grado de flexibilidad donde él pueda instalarse en sintonía interior, en alineación interna, en todo tipo de actividad. Un ser cuando está haciendo cualquier actividad, él debería entender que la vida le está proponiendo en ese momento establecer un vínculo interior. No importa qué actividad fuera. Si es una actividad de corte muy dinámico, como puede ser una actividad física que demande esfuerzo, cansancio, o una actividad de tipo intelectual, o una actividad de corte intermedio donde estas dos vertientes pueden estar compensadas, o si el ser, por algún motivo, fue estimulado para permanecer en retiro. En retiro el ser tiene que romper con las estructuras rutinarias de su actividad para entrar en una frecuencia diferente. El retiro es una oportunidad para romper la frecuencia rutinaria. Pero a pesar de que es una oportunidad para romper con la frecuencia rutinaria, lo que se le ofrece al ser en retiro y fuera de retiro es lo mismo. Que él aprenda, más allá de los condicionamientos, de las apariencias de la actividad externa, aprenda a sintonizar la vida interior y a reflejarla. Cuando un ser está en retiro, se le van a presentar de un modo particular las condiciones para que él aprenda a sintonizar esa vida interna, para que él aprenda a retirarse de lo convencional, a retirarse de lo rutinario y a reforzar esa vinculación interna. Y si el ser entendió el sentido del retiro, entonces cuando él vuelve a la actividad rutinaria, él va a volver fortalecido y va a aplicar de un modo más fluido y efectivo esta cuestión de buscar sintonía interior. Un ser no tiene que ver el retiro como un acontecimiento aislado, no tiene que ver el retiro como un acontecimiento que no tenga que tener algún grado de repercusión luego en su vida diaria. Un ser tiene que entender el retiro como una oportunidad puntual, con características puntuales, para que él refuerce la sintonía interior, para que él refuerce la alineación con las leyes espirituales internas, con ningún otro motivo que aplicar la resultante de eso fuera del retiro, cuando él retoma sus actividades externas rutinarias. Entonces, de este modo, el ser aprende a trabajar mejor con las polaridades, porque el acontecimiento que llamamos retiro, esa vivencia que llamamos retiro, representaría el polo negativo, introspectivo, y lo que llamamos actividad rutinaria, el polo de extrospección, masculino, externo de la conciencia. Entonces el ser tendría que aprender a poner en armonía lo que resultara de una experiencia introspectiva en su actividad extrospectiva. Entonces, un retiro es una oportunidad de síntesis y de androginia. Un retiro es una oportunidad para que un ser pudiera
fortalecer la vida externa con aquellos aspectos, condiciones o cualidades que surgieron o que él pudiera tener como vivencias de la relación interior. Entonces, ningún ser debería ir a retiro por curiosidad, ningún ser debería ir al retiro por ambición de hacer un retiro, o porque está cansado, o porque está aburrido, o porque quiere romper con la rutina. Un ser tiene que estar atento para ir a retiro por aspiración interna, para ir a retiro por vocación espiritual, para ir a retiro sabiendo que es una puerta de acceso a una experiencia interna bajo condiciones particulares, bajo condiciones diferentes. Entonces, si un ser va a retiro, si un ser vive un retiro, bajo esos aspectos, condiciones y con esa actitud, el retiro va a ser una herramienta de restablecimiento del orden interno cuando él retome la rutina. Muchas gracias.